Yo recuerdo que uno de los principios que enseñamos en esta casa fue interpretar el libro, leer la escritura con revelación en el espíritu. Y recuerdo que ese día yo di un ejemplo y en una historia yo leí de que Freud leyó la Biblia 5 veces, pero no terminó convertido. Porque leer el libro no te salva. Lo que te salva es la revelación de la escritura, lo que trae convicción de pecado a nuestras vidas. ¿Sabe que hay gente que se ha convertido al Señor solo leyendo la Biblia? Nadie les predicó. Pero porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado, porque esta es la escritura, como dice la palabra de Dios, y es sagrada escritura. ¿Cómo es? Sagrada escritura. Y sabe que lo sagrado solo está preservado para los santos. Por eso es sagrado. Entonces lo sagrado se merece que cuando vamos a leer la escritura vayamos con el espíritu de la interpretación en nosotros. Pidámosle a Dios que Dios nos enseñe o que Dios nos revele interpretar y que podamos recibir el espíritu de la escritura. Por eso que el apóstol Pablo escribe y dice: señores, la letra mata, mas el espíritu es lo que vivifica, dice la escritura. La letra mata, pero lo que está debajo de la letra es la vida, y alcanzar la vida solo se alcanza interpretándola en el espíritu. Yo anoche cenábamos con el pastor y le decía, estoy escribiendo ahí un mensaje, usted puede tener el báculo de Giesi. Recuerde que cuando vino la mujer que se le murió el hijo y fue a buscar al profeta, a Eliseo, y le sale al encuentro Giesi enviado por Eliseo y le dice: ¿está todo bien en tu casa? Y la mujer le dijo: bien, la cosa no es contigo. Se fue a buscar al profeta y cuando encuentra al profeta le cuenta lo que le había sucedido y que su hijo estaba muerto. Y el Giesi, el criado, dice la Biblia, que toma el báculo y Eliseo le dice: ve a donde está el niño, y se llevó el báculo y se fue con el báculo y llegó hasta donde estaba el niño, pero no pudo hacer nada, porque la cosa no está en el báculo, porque se llevó el báculo pero no el espíritu. Hay gente en la iglesia que camina con el báculo, permítame, hay gente que camina con el báculo pero no tiene el espíritu. Entonces cuando llega a un lugar y hay una situación extrema en su vida y hay un inconveniente, un problema, y hermanos, hay gente que duerme en la casa con la Biblia abierta porque cree que le va a pasar algo. Tú puedes tener el báculo, pero si no tienes el espíritu no te pasará nada. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Entonces la impartición es lo que determina en usted. Por eso es que es interesante poder interpretar la escritura bajo la revelación del espíritu, porque usted tiene el báculo pero usted recibe el espíritu, y cuando usted recibe el espíritu, cosas sobrenaturales van a comenzar a poder interpretar la escritura bajo la revelación del espíritu, porque usted tiene el báculo pero usted recibe el espíritu. Y cuando usted recibe el espíritu, cosas sobrenaturales van a comenzar a ocurrir en nuestras vidas a causa de el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Comenzará a suceder cosas extraordinarias, sobrenaturales, poderosas. Prepárese, porque estos son días, ya ni siquiera estamos diciendo que vendrán tiempos, porque estos son días proféticos, días gloriosos, días sobrenaturales, donde el báculo del contigo y conmigo, señores, estos son días altamente proféticos en nosotros. 2013 es un año de una aprobación gloriosa del Espíritu profético en nosotros. Estoy esperando vivir en este año los milagros más sobrenaturales en mi vida personal. Estoy esperando y esperanzado en Dios y en el Espíritu de Dios de vivir en este próximo año, este 2013, año agradable, año poderoso, año sobrenatural, año donde las cosas que no se dieron en 10 años se van a dar en este próximo año, donde la gloria de Dios va a ser desatada sobre nuestras vidas. Prepara tu báculo, pero recibe el Espíritu sobre ti, porque sucederán cosas sobrenaturales en tu hogar, en tu familia. ¿Cuánto le creen al Señor? Digan amén. Entonces, por eso que uno cuando anda ministrando la palabra, y imagínese que lo que hablábamos ayer y la palabra que fue ayer, y vamos a pararnos sobre esa palabra porque tenemos que ser sobredimensionados en la revelación, porque Dios camina de lo mejor a lo excelente. Dile al de al lado: Dios camina de lo mejor a lo excelente. El problema es que la religión te hace abrazar lo mejor, pero te hace perder lo excelente.
La religión te hizo abrazar el báculo, pero te ha privado de abrazar el espíritu. Entonces tú caminaste con el báculo todos estos años sin experimentar nada, tal vez, o sí, a saber. Pero la religión te priva de abrazar el espíritu. Hay cosas sobrenaturales que van a ocurrir en estos días, en estas horas, en tu vida y en la mía, a causa del Espíritu de Dios en nosotros. Estamos creyendo en milagros sobrenaturales y gloriosos. Yo ayer contaba el testimonio de un muchacho que se sanó de HIV. Hace 6 meses le diagnosticaron HIV, pero ahora está sano para la gloria del Señor. Creo en el poder de Dios. Creo que las cargas virales van a retroceder a causa de la unción del Espíritu Santo. Creo en las sanidades sobrenaturales, creo en todo eso. Estoy esperando ver en este año sobrenaturalmente cómo Dios sana cánceres, sana HIV, sana infecciones, sana problemas pulmonares, hepatitis que son fulminantes. Dios las va a sanar. Estoy deseando en este año por la misericordia de Dios, y nuestras oraciones están cargadas de este deseo. Estoy deseando ver cómo Dios comienza a crear órganos nuevos en aquellas personas que necesitan órganos nuevos. ¿Acaso no tenemos un Dios creador? Es el Dios que nos ha creado, es el Dios que puede hacer en nosotros un milagro sobrenatural. Pero es interesante poder caminar, como hablábamos ayer, en una visión de reino. Y hermanos, para los que no estuvieron ayer, llévate el CD, llévate la clase, como decimos nosotros a nuestros niños cuando faltan a la escuela, ¿verdad? Faltan el lunes a la escuela, lo enviamos el martes. ¿Y cuál es el consejo que le da el padre? Pide la tarea de ayer. Pide la tarea de ayer. Porque si no tienes la tarea de ayer, te atrasas. Te pierdes el hilo de la enseñanza, del aprendizaje. Mira, nosotros a la iglesia faltamos, ni siquiera compramos el CD de cuando faltamos, hermano. Porque no tenemos mentalidad de alumno. Tenemos mentalidad de ¿qué? De religiosos. ¿Qué pasa si falta un día en la iglesia? Mucho. Tú no pudiste venir ayer porque había causas, porque había justificación, pero tú te puedes llevar la tarea en un CD. Porque la idea de Dios es que no atrases el periodo de enseñanza, aprendizaje a tu espíritu. La visión, escucha esto por favor, no se detiene. La visión de Dios siempre avanza, todo progresa en la visión de Dios. Aún tus oraciones son progresivas en el Espíritu. Tu oración progresó, mi oración debe progresar cada día. Todo es progresivo en Dios. Diga conmigo, todo es progresivo en Dios. Amén. Nada se detiene, hermano, porque todo avanza y el reino de Dios avanza, todo avanza. Entonces el reino de Dios avanza porque todo es progresivo. Nuestra oración también es progresiva. Todo debería ser progresivo. Por eso es que ayer soltábamos este tópico o este principio. Mejor es ver que tratar de entender. Dile al de al lado, mejor es ver que tratar de... Todo debería ser progresivo. Por eso es que ayer soltábamos este tópico o este principio. Mejor es ver que tratar de entender. Dile al de al lado, mejor es ver que tratar de entender. Porque ahí está el problema de la gente, cuando quiere entender todo, aún la vida espiritual, nos volvemos religiosos, nos volvemos místicos. ¿Sabe por qué la gente es mística? Porque quiere entender a Dios. Y usted no está en la iglesia para entender a Dios, sino para ver a Dios. Por la visión de todas las cosas es que usted va a evolucionar en el espíritu. Por eso es que yo creo en la iglesia del gobierno de Dios. Yo creo todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que está siendo tocado por Dios, que está siendo movido por Dios. Y creo que la iglesia no está fuera de ese mundo espiritual. Yo creo que la iglesia del Señor está en los programas de Dios para que en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, la gran protagonista de esta tierra, señores, sea la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Por eso es que hoy estamos entrenando, formando, preparando y ministrando a la gente, enseñándole a la gente, buscando de Dios revelación clara, concisa, precisa para la gente, porque queremos una iglesia evolucionada, no queremos una iglesia estancada. Diga amén.
La iglesia que se estanca es presa de la religiosidad, del misticismo. Cuánta gente mística dentro de la iglesia. Hermanos, Dios hará que tus vivencias espirituales y tus experiencias espirituales evolucionen a causa de la búsqueda intensa en tu intimidad a la presencia de Dios. Por eso es que ayer hablábamos de este principio y decíamos, tu religión se muere en la intimidad con Dios. Tu religión no muere en la iglesia, tu religión muere cuando estás en la intimidad de Dios, en la intimidad con el Espíritu Santo, cuando tú te encierras a buscar al Señor. Hermanos, hay gente que ya hay gente que perdió el hábito de buscar a Dios, de orar, de interceder, de clamar a Dios en la casa. Las cosas más poderosas que vivirán tú y yo en los próximos días van a ocurrir en nuestras casas. Tú puedes traer a tus hijos para que el pastor le ore, pero el producto de la oración de tu casa hará que las cadenas se rompan, que los muros caigan por tierra y que tus hijos y tus generaciones comiencen a experimentar la presencia de Dios en ese hogar, en esa casa, en esa familia. Tu casa tiene que ser el ámbito más deseado por tus hijos. Tu casa tiene que tener la atmósfera más deseada por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Cuando alguien entra a tu casa, tiene que saber que allí mora el Espíritu de Dios. Tiene que saber que allí hay una atmósfera santa. Por eso es que hoy estamos diciéndole a la gente, ore en su casa. Levante altar de oración en su casa. No se canse de adorar al Señor en su casa. Ayer decíamos esto, oración sin adoración es devoción. Y Dios no quiere devotos, Dios quiere adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando levantas un altar de oración en tu casa y cuando cambias esa atmósfera que hay en tu hogar, cuando ves cómo todo evoluciona, vas a sentir por el poder de la presencia de Dios que las cadenas comienzan a romperse. Hermano, hay experiencias que vamos a vivir en estos próximos días. Levantá oración en tu casa, levantá intercesión, clamor y ruego. Adorá a Dios en tu casa. La casa no se santifica poniendo un cántico de adoración. La casa se santifica cuando tu vida está santificada y cuando tú santificas la atmósfera a causa de tu búsqueda, de tu oración. Hay gente que cree, hermano, que porque pone música cristiana todo el día la casa está santificada. Es un error, hermano. Claro. Usted entra a un supermercado y escucha a Marcos Witt cantando, pero el dueño del supermercado un fornicario, un adúltero, porque la música no le cambia nada, porque lo que cambia la atmósfera es tu búsqueda en el Espíritu de Dios. La gente está confundida, la gente se volvió mística, la gente, escucha esto por favor, y el próximo paso del misticismo es la estupidez. Primero comienza siendo místico, pero después se convierte en estúpido, porque ya las cosas, ya hermanos, se vuelven religiosos. Por eso es que la religiosidad solo muere en la intimidad con el Espíritu Santo. La religiosidad no muere cuando tú pones a Marcos Witt, pones a todos estos benditos hombres que nos han bendecido y nos bendicen en tu negocio. No, de nada te sirve que a ti te canten el negocio Marcos Witt si tú no santificaste tu negocio. Si tú no santificaste tu casa, tu vida. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu de Dios? ¿Cómo está tu intimidad con el Espíritu de Dios? Ah, no, pero yo escucho música cristiana todo el día. Eso no tiene nada, escalefón con dulce de leche, hermano. No tiene nada que ver. Porque la cosa está en tu vida. Entonces, mejor, escucha esto por favor, mejor que entender es ver. Diga conmigo, mejor que entender es ver. Es ver. Cuando Jesús quiso enseñar del reino, Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, San Juan capítulo 3. Yo quiero que abras la Biblia. Y a ver si podemos entrar en lo que Dios tomamos como referencia ayer Efesios capítulo 1 versículo 17, cuando Pablo en la oración pide a Dios que Dios traiga espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento a Éfesos, pero también dice, pido a Dios que Dios abra los ojos
de los de Éfeso. Que Dios alumbre vuestros ojos. Porque Pablo estaba ministrándole, impartiéndole a Éfeso. Escuche esto, por favor. Un tiempo de rompimiento, porque de eso se trata, una enseñanza apostólica, una enseñanza de principios de revelación, es romper con lo que yo ya sé para poder ver lo que Dios me quiere mostrar. O sea, Dios choca tu cultura primero, tu conocimiento, lo que tú sabes. Porque el secreto y el principio es, para aprender lo que estoy oyendo, tengo que desaprender lo que ya sé. Entonces hay gente que, ¿sabe por qué? La religiosidad, lo que despierta en la gente es el sábelo todo. Ya lo sé, yo todo lo sé. Dice la gente, yo sé lo que dice la Biblia, pero no lo ve. Tú sabes todo lo que dice la Biblia, pero no lo ves. Y cuando no lo ves, no obedeces, porque se obedece lo que se ve. Diga conmigo, se obedece lo que se ve. ¿Por qué hay tanta rebeldía en la iglesia del Señor hoy? ¿Por qué hay gente rebelde? Gente que un día no le gustó algo que dijo el pastor, se ofendió y se fue a otra iglesia. ¿Qué es eso? Es un espíritu perverso de rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de entender todas las cosas, me pierdo de ver lo que tengo que ver. Entonces lo que yo veo, obedezco. Hay cosas en ti que Dios va a comenzar a mostrarte. Por eso es que nos estamos preparando nosotros con los intercesores, y donde quiera que voy, ministro, este sentir. No digo que es para usted y para todos. Es un sentir. Dios nos habló de esta palabra. Vienen las experiencias más gloriosas en visión para los creyentes. En visión, veremos visiones. Señores, el cumplimiento de la palabra está marcado en estos próximos días como nunca, y la escritura dice que veremos visiones. Prepárate para ver las experiencias más gloriosas sobre tus generaciones, sobre tus hijos, tu casa, tu familia. Vas a ver cómo el cáncer se sana en tu familia, vas a ver cómo el HIV desaparece en tus amigos, en tu familia, vas a ver cómo las cadenas se rompen a causa de la unción del Espíritu. Todo lo veremos en visión, porque todo lo que tú lo veas en el Espíritu, lo vas a bajar en el mundo espiritual con tu fe. Lo vi, y porque lo vi, lo creo, y porque lo creo, lo viviré en los próximos días. Vi a mi, no sé si tú tienes un familiar enfermo, un amigo, vi a mi familiar enfermo, lo fui a visitar al hospital, pero en visión lo vi sano, lo vi levantarse, lo vi adorando a Dios, lo vi testificando, lo vi dando, lo pude ver dándole la gloria al Señor, lo vi, y porque lo vi, lo creí, porque lo creí, lo bajé al mundo natural. Prepárate para las experiencias más gloriosas en estos próximos días. Experiencias extraordinarias, poderosas. Tu oración en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, va a ser una oración determinante para estos próximos días. Una oración de poder, de autoridad, de fuego, pero manifestando el reino. Diga conmigo, manifestando el reino. Yo un día me paré aquí y les dije a ustedes, el reino de Dios no está para establecerlo, porque ya fue establecido hace más de 2000 años en la cruz. El problema es que lo que fue establecido no se manifestó. Entonces tu trabajo y mi trabajo hoy es manifestar el reino de Dios. ¿Y cómo voy a manifestar el reino de Dios? Entendiendo la visión, viendo la visión. ¿Qué es lo que se quiere hacer en esta casa? ¿Cuál es la visión de este hogar? Ayer hablábamos de esta palabra. Tú tienes padres ministeriales. Y eso es bueno para ti. Porque si hay paternidad, hay gobierno. Diga conmigo, si hay paternidad, hay gobierno. El tema de las iglesias donde no hay paternidad. Si no hay paternidad, hay dolor. Si no hay paternidad, hay un montón de cosas que desgastan a la gente. Pero cuando hay paternidad, hay gobierno. Tú tienes paternidad, pero tú tienes que interpretar la visión de ese lugar y trabajar por esa visión. Denodadamente, espiritualmente, trabajar qué se quiere lograr, qué se quiere hacer. Tengo que ver, o sea, yo no me voy a sentar con el pastor Noel para que me explique qué quiere hacer aquí. Me puede explicar un día, pero no puedo pasarme la vida pidiéndole que me explique qué es lo que tiene que hacer, porque tengo que verlo en el espíritu.
Porque si logro verlo, me voy a convertir en obediente. Me voy a convertir en una persona obediente, una persona que aporta la visión. Sin que me digan qué es lo que tengo que hacer, lo hago porque lo vi. ¿Cuántos dicen amén? Dice San Juan capítulo 3, escuche esto por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche esto por favor. Ayer ministrábamos parte de este principio. Hay dos cosas, son dos cosas las que tiene que hacer la iglesia del Señor hoy: predicar salvación y traer a las personas al pleno conocimiento de Dios. Porque si predicamos solo salvación, pero no traemos a las personas al pleno conocimiento de la verdad de Dios, tendremos las iglesias llenas de salvos, pero ignorantes. Pero ignorantes. Entonces, muchos salvos, pero ignorantes. Y eso nos ha pasado en la iglesia. Por eso es que Dios sabe que se puede ver de ti como un hombre entrenado, formado y afirmado, porque de eso se trata esta enseñanza. Afirmar lo que tú ya sabes. Yo no he venido a decirte nada nuevo hoy, pero he venido a decirte que lo que tú sabes y lo que vas a recibir en estos próximos días va a dimensionar tu vida para manifestar el reino de Dios en esta ciudad, para manifestar el reino de Dios en tu casa, para manifestar el reino de Dios en tu trabajo, en tu empresa. De eso se trata el reino. Escuche esto por favor. Anoche hablaba por teléfono, hablaba con mi esposa y me decía mi esposa: ¿sabes que se ha hecho una reunión en la iglesia? Una reunión de liderazgo, y se habló sobre todos los acontecimientos que hay en Argentina por lo del Papa y por todas estas cosas. Y mi esposa me ha dicho algo: mire, he notado algo, Nelson. Todavía hay gente que no madura, o todavía hay gente que no nos está entendiendo lo que les estamos enseñando en todos estos años. Porque hay gente que está discutiendo por qué Dios lo puso a tal persona como papa, o por qué lo eligieron, o por qué a saber si fue Dios o no fue Dios. Pero la Biblia dice que Dios tiene el control de todas las cosas. Y ayer hablábamos de esto, y tu opinión y mi opinión no cambia en nada lo que ya sucedió. Lo que sí, la tarea más importante en usted y en mí es entrenarnos, formarnos, prepararnos. Entonces dice: y le contesté a tal persona lo que vos me dijiste a mí cuando yo te pregunté ¿por qué Bergoglio llegó a ser papa en el Vaticano? Y yo le dije algo a mi esposa: porque se preparó, porque se entrenó, porque estudió. Fue una persona que se pasó la vida estudiando, la vida entrenándose. Habla 6 idiomas, es doctor en filosofía, habla portugués, italiano, alemán, inglés. Se preparó. Y como se preparó, llegó al gobierno. Esa es la iglesia del Señor. O sea, usted y yo estamos en la línea de entrenarnos, de formarnos, de capacitarnos. Usted puede decir: yo leo la Biblia con entendimiento, yo leo la Biblia con revelación. Yo te puedo decir lo que dice la Biblia por lo que está escrito, pero también por lo que me revela Dios. Eso se llama entrenamiento, eso se llama formación, eso se llama capacitación. Y hoy necesitamos una iglesia formada, entrenada, preparada, para que cuando alguien te oiga a ti hablar de Dios, sepa que estás hablando por lo que está escrito, pero también por lo que se te ha revelado a ti en el Espíritu, que eres un hombre y una mujer con conocimiento, que no hay vestigios de religiosidad en tu vida, que lo que está, sino un hombre
Dios, cambiado por actitud. En tu espíritu estás viendo a la profeta, a la pastora en los próximos años, a la salmista en los próximos años, tal vez a la que va a cambiar la familia y la generación en ella. ¿Por qué? Porque estás viéndola en el espíritu, porque en ti no hay religiosidad. Pero cuando el religioso tiene que impartir lo de Dios, la apariencia, escuche esto por favor, determina muchas veces el mensaje del religioso. Entonces la Biblia dice en Romanos 14 que no tenemos que juzgar a nadie. No juzguemos, dice. No juzguemos. No nos pongamos en jueces de nada ni de nadie. Porque la palabra nos enseña que tenemos que entrenarnos, tenemos que formarnos para hablar y para hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer como iglesia de Jesucristo a esta tierra. No, mire, por eso es que Pablo escribe y Pablo dice, no juzguen. No, porque unos comen, porque los otros no comen, porque los otros hablan, otros no hablan, porque la comida, porque... No juzguen, dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es paz, es justicia, es amor. Nada de lo que te enseña la religión es el reino de Dios, dice Pablo. Entonces hoy estamos ministrando y enseñando esta palabra porque creo que tú y yo calificamos para manifestar el reino de Dios en nuestros hogares. Todo el mundo sabrá que en tu casa no vive un religioso, vive un hijo de Dios. No vive un legalista, no vive un creyente evangélico que está encerrado en sus conceptos o en sus principios, sino que vive un hombre y una mujer que carga el Espíritu de Dios por el Espíritu de la revelación. Un hombre y una mujer que cuando haya necesidad de una palabra, le darás la palabra sin juzgar la persona, porque lo que menos estás viendo es la persona, estás viendo el Espíritu que hay en ella transformada por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Jesús se encuentra, escucha esto por favor, con Nicodemo, la escritura dice que comienza una plática, una conversación, un diálogo. Y dice las palabras que Nicodemo era un principal entre los judíos. Y principal era un maestro. ¿Qué era Nicodemo? Un maestro, o sea que era alguien que impartía, era alguien que enseñaba. Y la palabra... Nicodemo es una palabra compuesta. Nico significa victoria y demo significa pueblo. O sea que no tenía cualquier nombre el tipo, tenía un nombre que cargaba un contenido profético. Entonces la Biblia dice que era un principal, que era un maestro, que era alguien que impartía, era alguien que enseñaba. Entonces toda esta casta de religiosos predicaba y enseñaba esto: victoria sobre el pueblo. Mire lo que enseñaban los religiosos. Por eso Nicodemo, Nico es victoria, Demo es pueblo. Nicodemo, victoria sobre el pueblo. Victoria sobre el pueblo. ¿Por qué? Podemos tener un pueblo sometido. La religiosidad siempre te va a... Escucha esto por favor. Los religiosos siempre te van a conducir a la ignorancia. Siempre, porque lo que ellos quieren sostener es esto: victoria sobre el pueblo. No que el pueblo sea un pueblo de revelación, un pueblo de sabiduría. Ya hoy nosotros matamos el espíritu de Nicodemo para que el pueblo sea despertado al espíritu de la revelación, al espíritu de la sabiduría, del conocimiento, del entrenamiento. Estamos sembrando, estamos invirtiendo dinero en maestros, en profesores que vengan a enseñar a las iglesias, que vengan a capacitar, que vengan a entrenar, que te vengan a dar herramientas. No solo que te vengan a decir, a predicar un mensaje bonito, sino a enseñarte un principio que te abra la mente, que te abra el espíritu, el conocimiento, para que te despierte en ti el deseo de seguir formándote, entrenándote. ¿Cuántos dicen amén? Hace un año atrás comenzamos a hacer unas reuniones con profesores, médicos, abogados, y que cada uno comienza a contarnos sus experiencias y lo que están haciendo y cómo llegaron y por qué fueron y por qué hicieron. Y sabe que la impartición de experiencias, escuche esto por favor, despertó en muchos hermanos de la iglesia el deseo de estudiar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que un abismo atrae otro abismo y que lo semejante atrae lo semejante. Entonces si yo quiero que los hermanos de la iglesia estudien, lo tengo que poner enfrente de gente que ha estudiado.
Pues si yo lo pongo enfrente de un ignorante que nunca estudió nada, lo semejante atrae lo semejante. Entonces hoy estamos teniendo en la iglesia gente de edad, gente grande y gente joven, pero que se han metido a estudiar. Tenemos escuche esto por favor, tenemos una hermana que tiene 56 años y ya hizo el primer año de abogacía. 56 años y ya hace un año se inscribió y ya sacó sus 3 materias. Y ella me dice, pastor, desde que yo escuché a esa mujer que vino a contarnos su experiencia, porque la mujer que nos vino a contar la experiencia había estudiado de grande, esta mujer me dice, me despertó a mí el deseo, porque si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque un abismo atrae otro abismo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Pero lo digo con respeto, nos hemos relacionado con mucha gente ignorante. Y la ignorancia muchas veces fue la bandera en la iglesia del Señor. Pero mucha unción, ¿eh? Sí, pero mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Mucha presencia de Dios. Sí, gloria a Dios por la presencia de Dios. Pero mucha ignorancia. Porque el conocimiento es poder. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento es poder. Conocimiento es poder. El conocimiento te hace poderoso. Cuando Nicodemo encuentra a Jesús, la Biblia dice que Nicodemo fue de noche a Jesús. De noche, escucha esto por favor, para tener una conversación, una plática personal de maestro a maestro. Por eso es que él ve a Jesús y no lo ve como el Señor, lo ve como maestro y él le dice, Rabí, Rabí, le dice. Maestro, quiero hablar de maestro a maestro. Escuche esto por favor. No hay en la tierra una persona más estúpida que un religioso que sabe algo. Quiero hablar contigo de maestro a maestro. Rabí, le dice, escuche esto. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que tú eres un maestro. Esto, escuche esto por favor, le dijo a Jesús. Hablemos de maestro a maestro. Jesús le desnivelaba la cancha a Nicodemo. Decirle al de al lado, Jesús siempre te va a desnivelar la cancha. Claro. No, aquí existió los juegos del metegol. Había el juego ese, el metegol con una pelotita y una mesa ahí. Futbolito, ajá. Bueno, nosotros de chicos íbamos a un kiosco que estaba ahí cerca de mi casa con mis primos a jugar al futbolito, al metegol le decimos nosotros. Pero claro, cuando no se daban cuenta los otros que estaban del otro lado, nosotros le poníamos unas chapitas de gaseosa debajo de la pata y siempre le inclinaban un poquito. Claro, y los otros se les hacía difícil porque la cancha está desnivelada. Claro. Y dile al de al lado, con cancha desnivelada es imposible ganar. Jesús le desniveló la cancha a Nicodemo. Claro. Es que Nicodemo vino de maestro a maestro. Nicodemo dice, maestro. Y Jesús dice, tú me ves como maestro, yo te voy a desnivelar la cancha. Claro. Es que el religioso se caracteriza por esa estupidez, cree que sabe más que Jesús. Hola. Hable usted con un religioso. Uy, hermano. El religioso, más de 3 clavos en la cruz, como dice el Pastor Noel. El religioso padeció más que Jesús. El religioso, uy, hermano, no sabe lo que yo he sufrido a causa de la obra del Señor. ¿No? Porque no hay peor ignorante que un religioso, que un místico. Por eso es que las experiencias gloriosas con el Espíritu Santo de Dios en tu intimidad van a matar todo lo que queda de la religiosidad en tu vida y en la mía. Es necesario, señores, meternos en la intimidad con Dios y pedirle al Espíritu Santo que mate en nosotros todo lo que hay de religiosidad. Porque Dios nunca te hará gobernar desde tu religión, sino desde tu revelación del Espíritu. Porque lo que ves, obedeces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Nicodemo le dice, hablemos
de maestro a maestro, y quiero hablar contigo. Pero Jesús le desniveló la cancha a Nicodemo y sabía cuál era la motivación de Nicodemo. ¿Cuál era la motivación de Nicodemo? Los milagros. Los milagros. ¿Qué motivaba a Nicodemo? Los milagros. Por eso es que él va y se presenta y le dice a Jesús: sabemos que vienes de Dios por las señales que haces, por los milagros. Sabemos que vienes de Dios. Esa era la motivación de Nicodemo, los milagros. Pero se fue a hablar con aquel hacedor de milagros, Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Pero Nicodemo no lo veía así. Nicodemo lo veía como maestro, no lo veía como Señor de señores. Ahora, la motivación que tenía era una motivación de milagros. Oh, sabemos que vienes de Dios por las señales que haces, porque si Dios no está contigo no podrías hacer estas señales. Él le declaró esto y se lo dijo al Señor. Se lo confesó. Escuche esto, por favor. Pero ¿cuál es el problema de la gente que no está en el reino? ¿Cuál es el problema de la gente que no está en el reino? La gente que viene con una fe basada en los milagros, que está buena esa fe, pero cuando se va el milagro, se va la fe. Entonces, la gente que no está en el reino, por eso es que hoy tú puedes entrar a la iglesia creyendo que Dios te puede sanar. Tú puedes venir tal vez con una necesidad para que Dios te sane, y tú puedes tener fe para que Dios te sane. Y Dios te sana. Esa es una fe basada en los milagros. Alguien te puede decir, ¿y qué es lo que yo siento para el nido, para este lugar, Noel? Que son meses, son días, como le dábamos la palabra ayer a la profeta, donde milagros y cosas sobrenaturales van a ocurrir en esta casa, en este lugar. Yo he sentido en todos estos días de decirte esto. Y milagros gloriosos. Aquí va a entrar gente que va a entrar dolorida, gente que va a entrar diagnosticada con enfermedades terminales, pero Dios se va a glorificar en esa gente. Porque necesitamos las señales, señores. Necesitamos prodigios. Necesitamos ver las maravillas de Dios. Cómo Dios sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Cómo Dios trae apertura de cárcel a los presos. Necesitamos ver la mano del Señor para hacer la iglesia del reino de Jesucristo. Está buena la motivación de los milagros. Escucha esto, por favor. Pero cuando se pierde el milagro, se pierde la fe. Entonces hay gente que viene a la iglesia para que Dios restaure su casa, su matrimonio, su familia. Y Dios lo hace. Pero los milagros hay que cuidarlos. Decirle al de al lado, los milagros hay que cuidarlos. Claro, porque Dios no es mágico, Dios es poderoso. Entonces la gente, ¡ay, Dios me sanó! ¡Gloria a Dios! Y viene y congrega y tenés que seguir, y tenés que evolucionar, y tenés que progresar en tu vida de búsqueda, y tenés que avanzar. Por eso te tenemos que meter en un río de enseñanza, de impartición a tu vida, y tiene que madurar tu fe. Tú no puedes dejar de congregar después que te sanaste, después que Dios restauró tu casa, después que Dios restauró tu matrimonio, porque ese es el problema de la gente. En Argentina pasa eso. Dios trae el milagro, restaura la casa, restaura la familia, sana al enfermo de la casa, congregan un tiempo y luego se pierden. Tuvieron fe, pero una fe basada en un milagro. Cuando el milagro se perdió la fe. Y esa era la fe, escuche esto por favor, que tenía Nicodemo en el maestro, en el rabí. Porque Nicodemo le dice, si Dios no está contigo, no habrías esas señales que haces. Reconozco, tengo fe en que eres un maestro que sana a los enfermos, que liberta a los cautivos, que levanta al paralítico. Pero hasta ahí viene la fe de Nicodemo. Escuche esto por favor. Tú decides. Ese es el problema de la gente que no está en el reino. Es gente que tiene su fe basada en un milagro. Tú decides qué vas a hacer en estos próximos días. Si vas a tener tu fe basada en un milagro, o vas a tener la fe para producir y provocar los milagros. Porque si tú eres de reino, tu fe produce milagros. Porque si tú eres de reino, tu fe provoca los milagros.
Entonces la cancha se le desniveló a Nicodemo, pero Nicodemo seguía hablando con el Señor. Escuche esto por favor, porque acá vamos a entrar en lo medular de la palabra y del mensaje. Entonces tienes que averiguar cuál es tu nivel de fe, la que está basada en el milagro o la que produce el milagro. Tienes que evaluar, tienes que pesar en ti cuál es tu nivel de fe, si estás en el reino o no estás en el reino. Si tenés fe basada en un milagro o si tenés fe para producir milagro. Dile al de al lado, tienes que examinar tu fe, dile. Vamos, dígale. Jesús le denivela la cancha y le dice: el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino. No puede ver el reino. Dile al de al lado: Jesús te va a desnivelar tu cancha, dile. Claro. Entonces hay gente que, no, pastor, pero yo ya sé todo, porque, mire, yo hace poco tuve que agarrar a uno de las orejas y pedirle por favor que se vaya de la iglesia. Lo que más amamos es la gente que viene, pero asignada a la visión. Porque no hay peor cosa, a los pastores no hay peor cosa que nos pueda suceder. Es gente que viene de otra iglesia y que quiere implantar en esta iglesia lo que aprendió en la otra. Dile al de al lado: examina tu fe, dile. Claro. No, porque nosotros, pastores, en la otra iglesia, cuando hacíamos las reuniones de... No. Yo te voy a desnivelar la cancha acá, papá. Porque si tú estabas haciendo las cosas bien allí, ¿por qué estás aquí? Yo te pido, yo te devuelvo, yo te doy el pase y gratis. Yo te doy el pase, vuélvete, ve a la iglesia donde estabas entendiendo, porque si ya estabas entendiendo todo, ¿qué haces aquí donde tienes que no entender, donde tienes que ver? Y para ver lo que estamos haciendo en este lugar, que fuimos asignados por Dios en este lugar, que fuimos asignados por Dios, que esta es una asignación. Mire, hermano, el nido no es nido ocurrente, es una asignación de Dios en esta región. Y las asignaciones tienen poder, escuche esto por favor, las asignaciones tienen autoridad y poder jurisdiccional. Hay una unción legal de jurisdicción que abraza al nido. Entonces tú tienes que sujetarte a la visión de esta casa, pero no tratando de entender todo lo que se quiere hacer, sino ver en el espíritu, porque tienes que entrar al reino de la visión. Es decir, hay gente en la iglesia que se pasa la vida preguntándole al pastor: y ahora, pastor, este año ¿qué vamos a hacer? Como si esto fuese un club social, como si esto fuese una entidad deportiva. Y ahora este año, ¿con quién vamos a competir? No. O sea, tú no tienes que saber todo lo que se va a hacer. Tú tienes que aprender a ver en el espíritu. Porque cuando tú ves en el espíritu, tú te conviertes en un colaborador directo del Espíritu Santo de Dios. Apoyas la visión de esta casa y hay progresión en la visión, avanza y conquista. Vamos, apláudele al Señor y dele gloria por esta palabra. Amén. Lo triste es trabajar con gente que no está en la visión, que no ve la visión y que no le importa nada la visión, sino que lo que le importa es congregar y que le oren y lo unjan con aceite de vez en cuando. Imagínense, ya no estamos para perderse. O sea, creemos en la unción de aceite, lo hacemos, creemos en todo eso, pero imagínense que toda la vida nos pasamos ungiendo a la gente con aceite, pero todavía no gobernamos nada. Porque lo que nos faltó fue entrenar, es formar, es capacitar, es meter a la gente en la mentalidad del reino de Dios, es despertar en usted y en mí el reino. Un reino que no tiene discusión, que lo único que necesita es nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted puede interpretar, hay cosas que usted va a leer en la escritura y va a interpretar por el poder de la revelación del Espíritu Santo en su vida. Y hay cosas que no las vas a entender, pero las vas a obedecer y vas a saber que es así porque Dios lo quiso, porque la justicia de Dios se tiene que manifestar de esa manera. Y la justicia de Dios no necesita de hombre para manifestarse. Escuche esto por favor. La justicia de Dios se manifiesta por el poder y la soberanía que Él tiene sobre la creación. Llegó Jesús, dice la Biblia que estaba Juan el Bautista. Escuche esto por favor. Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán. Y llegó Jesús, se puso a la fila. Juan el Bautista
bautizando, cantaban el coro, salían, y Jesús en la cola, y llega Jesús, y Juan el Bautista lo mira y dice, no, yo no te voy a bautizar a vos. Escuche lo que le dice Juan el Bautista. Tú me tienes que bautizar a mí. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista no era bautizado. Claro. Por eso Juan el Bautista le dice a Jesús, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Y qué le dice Jesús? No. Porque tú fuiste llamado a esto. Ay. Porque tú fuiste llamado a esto. ¿Y quién lo reconoció a Noel como pastor? ¿Quién dijo que es pastor? ¿Quién dijo que Juan el Bautista tenía que bautizar sin ser bautizado? Fue llamado, papá. Fue llamado. Cuando tú estás en el reino, tú no tratas de entender todas las cosas. Tú la ves en el Espíritu. No, dice, bautízame tú a mí. No, ¿cómo te voy a bautizar yo? Dijo el Bautista, tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dice, mira, no seas gil, no seas tonto. Bautízame, le dice Jesús. Escuche. Bautízame, le dice Jesús, para que se haga justicia, le dice. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad, profeta? Así dice, para que se haga justicia. Dice, pero mira, no metamos la mano nosotros, dijo Jesús. Y le enseñó el reino. Y le enseñó el reino. Porque Juan el Bautista estaba bautizando ¿para qué? Para arrepentimiento. Ahora, ¿de qué se tenía que arrepentir Jesús? No, era manifestación de reino en ese lugar. Era enseñarles a todo el reino. ¿De qué se tenía que arrepentir Jesús, señores? De nada. Pero ¿y por qué entonces buscó ser bautizado? Para que se haga justicia ante los hombres. ¿Y qué era lo que quería mostrar el Señor a través del bautismo? Era el reino de Dios y su justicia manifestándose en la tierra. Era escuche esto por favor, era la resurrección profética que Jesús iba a tener en los próximos años. Porque para arrepentimiento, para muerte, y cuando Jesús sale de las profundidades, escucha esto por favor, de las profundidades del Jordán, la manifestación del Espíritu Santo de Dios vino a Jesús. Hubo un reconocimiento de autoridad y de poder sobre él. Ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Justicia divina. Reconocimiento de poder y de autoridad. La resurrección estaba siendo profetizada en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que iba, por eso es que Jesús, aún sin ser resucitado, escuche esto, porque si no le vuela la tapa de la cabeza a esto, es porque usted está blindado. Escuche esto por eso es que Jesús le dice a Marta, ¿qué le dice Jesús a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Y todavía no estaba resucitado el tipo. Y todavía no estaba resucitado. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque ya había pasado por el Jordán. Esto es glorioso. Si usted agarra esto, usted ya se puede ir a la casa. Ya dejó los frijoles, ¿no? Hecho. Bueno. Si usted agarró esto, ya está, hermano. Ya nos podemos abrazar, dar la mano y paz del Señor. Nos vemos a las 4. Porque en el reino, cuando usted vive en el reino, cuando usted está en el reino, usted no entra en esas dicotomías estúpidas, religiosas y legalistas. Yo quiero saber que alguien me diga quién bautizó a Juan el Bautista. Bueno, ahí tenés algo para matarte de todos estos años, hermano. Pregúntale a Dios quién bautizó a Juan el Bautista. Yo le agarré a un religioso y le dije, mira, vos sos tan religioso, yo te voy a hacer una pregunta a vos. Decime quién bautizó a Juan el Bautista. Y lo matás al religioso. ¿Sabes por qué? Porque hay respuestas que están escritas que solo vendrán por la revelación a tu espíritu. ¿Qué tiene que andar buscándole el pelo al huevo en todos lados, hermano? Si el huevo no tiene pelo, no le busques. Claro. ¿Para qué andar? Oh, porque yo quiero saber, porque... O sea, lo que tú tienes que saber, no lo sabrás leyendo. Lo interpretarás en el Espíritu a causa del testimonio del Espíritu Santo.
El problema es que en las iglesias están llenas de gente religiosa y legalista que quieren entender todo, porque no viven el reino, porque no se les manifiesta el reino. Pues yo enseñaba el otro día a los líderes, yo le enseñaba esta palabra, yo le digo, Jesús se presentó y Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y de dónde sacaste eso? Dice Marta. Que vos no estuviste cuando yo me bauticé en el Jordán. Ahí yo representé el reino de Dios y su justicia. Ahí vino la muerte y por medio de la muerte vino la resurrección. Jesús estaba profetizando en su bautismo. Por eso es que el reino, señores, el reino es para los llamados, no para los creados. No para los creados, sino para los llamados. Nicodemo no entendía nada cuando Jesús le dice, pero mire lo que le dice Jesús. Es necesario que haya un nuevo nacimiento de agua y de espíritu para que puedas ver el reino. Nicodemo no entendía nada. Escuche esto, por favor. Tanta teología, ¿me permite una expresión? Al cohete. Tanta teología al divino botón. Tanta religión en su cerebro para nada. Para enseñar victoria sobre el pueblo, en lugar de enseñar un pueblo victorioso. En lugar de enseñar, ¿sabe por qué? Porque un pueblo en victoria es el producto de maestros, de hombres ungidos que se paran aquí a impartirte para que tu conocimiento en los próximos días sea mayor que lo del maestro. Porque esa es la idea de uno cuando uno enseña. El maestro es orgulloso cuando un alumno es brillante. Cuando un alumno es capaz, porque no solo está hablando de la capacidad del maestro, sino de la capacidad pedagógica de transmitir los conocimientos. Por eso Jesús fue llamado maestro en un momento, porque maestro, Jesús se caracterizaba por una unción pedagógica extraordinaria. Todo el mundo le entendía las cosas sin que Jesús las explicara. Todo el mundo, mi hermana, le entendía a Jesús cuando Jesús enseñaba, sin que Jesús explicara las cosas. Necesitamos esa iglesia porque es la iglesia del reino. Yo quiero que me explique, pastor, por qué quiere hacer el... Si a ti se te enseña, tienes que interpretar la enseñanza. Tienes que ser sabio. Porque para el sabio una palabra alcanza. Al sabio usted le da una palabra y el sabio te escribe la oración. Porque es sabio. Porque tiene revelación, porque está en el reino. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Me entusiasma su alegría. De verdad. Tiene una cara usted. ¿Ya se quiere ir ya? ¿Cuántos están apurados? Digan amén. Nada. Jesús le desnivela la cancha a Nicodemo. ¿Cómo? Mire, hermano, sin que el religioso se dé cuenta, Jesús le pone una tablita debajo de las patas del fulbito. Y Jesús le dice, ¿de qué a qué quería hablar? De maestro a maestro, dice Nicodemo. Hablemos. Eso es lo que tú crees, dice Jesús. Ese es el problema de la religión. Los religiosos se creen que saben algo. Y lo único que hacen es echar a perder lo que Dios quiere hacer en la tierra. Pero Jesús le desnivela la cancha. Y Jesús le dice, tienes que nacer de agua y del espíritu. Mire. Y ahí no hay peor cosa para un religioso que exponerlo a la revelación del espíritu. Atiéndame aquí, yo termino con esto. No hay peor cosa para un religioso que exponerlo a la revelación del espíritu. Quédese con ese tópico. Porque Jesús lo expone a la revelación del espíritu. Por eso es que Nicodemo no entiende qué es lo que Jesús le quiere decir cuando Jesús le dice, tienes que nacer de agua y del espíritu para ver el reino. Y Nicodemo dice, ¿qué tengo que qué? ¿Cómo puede? Mire el religioso. ¿Cómo puede un hombre viejo, siendo ya viejo, nacer de nuevo? La revelación siempre sacará a luz la estupidez. ¿A quién? Mire, hermano, dígame, a usted y a mí, usted con respeto, ¿no?
a usted y a mí jamás se nos hubiese ocurrido esa expresión. Jamás. Jamás. Ni a usted, una expresión tan tonta, tan infantil, tan estúpida. ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre? Mire qué estúpido, ¿verdad? A nadie se le hubiese ocurrido eso, más solo a Nicodemo. Porque no hay peor cosa para un religioso que exponerlo a la revelación del Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Dile al de al lado, a ti te están exponiendo a la revelación. Cuídate con lo que hablas, dile. Cuídate con lo que preguntas. Claro, puedes quedar en Orsay con una sola pregunta. Y Nicodemo le pasó eso. Nicodemo dijo, ¿puede un hombre siendo ya viejo meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Acaso puede que...? Jesús le pone una chapita más abajo del fulbito y te voy a desnivelar de vuelta la cancha. Y era imposible que el religioso le gane a la revelación. Imposible. Porque esto es reino, hermanos. Porque esto es reino. Y hoy estamos impartiéndote el reino a ti. Pero no a ti, sino a tu casa. Tu familia tiene que vivir el reino de Dios y su justicia. Tiene que vivir la resurrección y la vida. Tiene que vivir tu matrimonio, la resurrección y la vida. Tus hijos, tu familia, tus generaciones tienen que ser una generación de reino. Tus nietos tienen que saber que tú no eres una abuela anticuada y vieja, sino una abuela de revelación que metiste a tu generación al río del reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Vamos, apláudale fuerte a la palabra. Porque todo lo que usted celebra lo busca, lo vuelve. Si usted celebra el principio vendrá a su vida a causa de la revelación del Espíritu. ¡Aleluya! Escuche esto, por favor. Estoy terminando. Nunca tú y yo sabremos de nuestra estupidez humana hasta que no seamos llevados por el Espíritu del río de la revelación y se manifieste el reino en nosotros. ¿Me permite una expresión con respeto? No te va a ofender, ¿no? Porque si tú estás en el reino, lo que menos hace es ofenderte. ¿Sabe cuál es la gente tonta que se ofende en la iglesia? La que no está en el reino, el religioso. ¿Cómo va a decir eso en la iglesia y del altar? Pero ¿y si él habla peor en la casa? Lo que pasa es que yo te digo desde aquí, donde tú no quieres oír las cosas. Pero muchas veces en la casa tú hablas tantas barbaridades. Pero en la iglesia te cuidas. Por ahí se te escapa alguna, ¿no? Claro. Porque tú no eres lo que aprendes en la iglesia, tú eres lo que vives en tu casa. Porque a ti se te puede enseñar en la iglesia, pero eso no cambia nada si tú no lo practicas en tu casa. Claro. La gente en la iglesia es la más santa, la más buena, la más educada, la mejor hablada. Pero en su casa es la más mal educada. En su casa dice barbaridades, su boca es una letrina. Escuche, nosotros tenemos, escuche esto por favor. Nosotros tenemos 48 casas de oración distribuidas por toda la ciudad. Y a veces yo caigo en las casas de oración donde tenemos yo caigo solo para ir a apoyar a los pastores que están, a los hermanos, a orar, porque hace bien. Y quiero ir a ver cómo va el asunto, para ver si los reportes que nos dan es lo que verdaderamente hay ahí. Y entonces cuando hace unos días atrás yo fui a una casa de oración que andaba por el barrio, pero la casa de oración empezaba a las 7:30 y eran las 7 y yo ya estaba ahí como a 2 cuadras y voy a ir igual y voy a esperar yo a los hermanos, al pastor que viene, y voy a estar con los hermanos ahí un rato conversando. Y resulta que cuando yo llego a la casa no tiene rejas, nada la casa, ¿verdad? Y la hermana de la casa de oración estaba retando a su hijo. Y si usted escuchaba eso. Y te dije, estúpido, que vayas a hacer la tarea, porque eres un estúpido, un ignorante. Y nosotros no enseñamos eso en la iglesia. Nosotros en la iglesia enseñamos que todo lo que usted declare sobre sus hijos, eso es lo que vivirán sus hijos. Y ella ya hace 5 años que está con nosotros. Entonces, si yo hubiese tenido el espíritu de Pedro, yo hubiese sacado la espada y le hubiese cortado la cabeza a esa mujer.
Porque es un atentado contra la visión si nosotros no enseñamos eso. Y no, porque eres un tonto y esto y un hijo de tu madre, y ella era la madre. Ahora, yo en la iglesia nunca la escuché hablar así. ¿Sabe por qué? Porque la gente no es lo que se le enseña en la iglesia, sino lo que experimenta en la casa. O sea, lo que tú estés viviendo como beneficios espirituales, mi hermana, no es producto solamente de la iglesia donde congregas, sino de lo que tú vives en tu casa. Tú puedes poner a Marcos Witt en tu casa a las 24 horas, pero tu boca puede ser una letrina todos los días. Marcos Witt no santifica la atmósfera de tu casa. Lo que santifica la atmósfera de tu casa eres tú, con tus actitudes y tus declaraciones. ¿Cuántos están aquí? Un día yo enseñé aquí y te dije, hay que ser íntegro. Íntegro es aquel que vive en la iglesia lo que vive en su casa, y vive en su casa lo que vive en la iglesia. Eso es ser íntegro. Dice que yo soy así donde quiera que vaya. Íntegro, porque no podemos hacer en la iglesia una cosa y en la casa otra, porque nos estamos perdiendo los beneficios del reino. Manifestemos el reino donde quiera que vayamos. Tu trabajo, tienes que ser tal cual sos en tu casa. Claro. Ir mejorando todos los días, porque el reino va evolucionando dentro de tu espíritu cada instante. Por eso es que Nicodemo no entendió nada. Escuche esto, por favor. Y sale toda la estupidez de Nicodemo. Y es este mismo hombre el que confiesa. Quiero terminar para seguir, por favor. Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Mira, hermano, ¿cómo se le ocurrió semejante estupidez a este hombre? Por la religión que tenía dentro. Porque no vivía el reino. Dile al de al lado, Nicodemo no vivía el reino, dile. ¿Por qué le dijo semejante barbaridad y estupidez a Jesús? Parece que cuanto más brillante sos en tu religión, más estúpido, hermano. Claro, porque él era brillante en la religión, pero estúpido en la revelación. Porque le es semejante barbaridad por no vivir el reino. ¿Sabe que hay mucha gente, no aquí, en la iglesia del Señor, que es como Nicodemo? Tiene demasiada religión en su espíritu y es brillante en la religión, pero es un desastre en la revelación, en la manifestación del reino. Hay gente que en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra. Por eso es que Dios todavía no nos entrega las ciudades. Por eso Dios no nos entrega las naciones. Por eso Dios no nos entrega las alcaldías. Porque en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra cosa. Entonces Dios ve todo. Dile al de al lado, tú tienes que saber que Dios ve todas las cosas. Hola, ¿están aquí? Tú tienes que saber que Dios ve todas las cosas. Y para manifestar reino, yo tengo que vivir el reino donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Cuando viene la palabra a tu vida en la iglesia, se afirma en tu espíritu, pero lo que Dios espera luego es que tú manifiestes fuera de la iglesia lo que se afirmó en tu espíritu. Tú puedes hablar en lengua todo un día por recibir una palabra. Esa palabra se afirmó en tu espíritu. Pero lo que más le agrada a Dios es que cuando tú caminas con esa palabra en esta ciudad, se manifiesta el reino de Dios y su justicia. Claro. Porque donde hay manifestación del reino de Dios y de justicia, Dios dice lo que dijo de Jesús cuando salió debajo de las aguas del Jordán. Ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. A Dios lo alegra que tú seas en la iglesia lo mismo que eres en la casa, en la calle, o que tú eres en la calle lo mismo que vives en la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Nada nuevo has oído en esta mañana, solo una palabra que viene a afirmar un principio. Escuche esto, por favor, porque esto es interesante. Yo sé que usted está con hambre. Yo le pegué un desayuno hoy, hermano, que tengo como para las 10 de la noche. Hoy desayuné a lo hondureño, un poquito. Probé un poquito de huevito, un poquito de platanito, la cuajada esa que me gusta tanto. No me la animé al choricito frito porque ya es una bomba, eso sí, una granada sin seguro es para mí. Puede detonar eso, hermano.
Entonces digo, no voy a comer choricito, pero comí, y se sentaron unos hondureños al lado mío, papacho. Esos tipos no comen por 3 días. Le dieron para que guarde, archive, frise, por lo menos para 3 días, hermano. Se llevaron comida adentro como para frizar. Impresionante, digo, esta gente, y comerá a las 12 y a la 1 de los... Así que yo comí más o menos a los hondureños, así que tengo para rato. Escuche, diga conmigo, tengo que ser pequeñito para que el reino se me revele en la vida. Eso es lo que Jesús le quería decir a Nicodemo. Porque el más pequeño es el más grande. Tienes que ser pequeño. No, porque el religioso, ¿qué quiere ser? El más grande, el más reconocido, el más popular. Tienes que ser pequeñito para que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Escuche esto. Jesús le dice, el punto es este, Nicodemo. El punto es el reino y el nuevo nacimiento. ¿Sí? Se los menciona, pero no se los explica. Jesús le menciona del reino, Jesús le menciona el nuevo nacimiento, pero no le explicó a Nicodemo. Decirle al de al lado, hay cosas que oíste hoy, que se te mencionaron, pero que no se te van a explicar nunca. Porque ese es el reino. Claro. No es un reino de buscar explicación de todas las cosas, sino de aprender a ver lo que Dios quiere hacer contigo por medio de esta palabra. Jesús le menciona reino y nuevo nacimiento, pero no le explica nada. Él tenía que aprender a ver en el espíritu el reino y el nuevo nacimiento. Porque el reino, escuche esto y anote esto por favor, que esto es algo. Porque el reino no es un concepto, sino una experiencia en el espíritu. Diga conmigo, el reino de Dios no es un concepto, sino una experiencia en el espíritu. Los conceptos, hermanos, se pueden explicar en la iglesia, pero no las experiencias en el espíritu. Porque las experiencias en el espíritu son inexplicables. Sí, muchas veces transferibles, pero para que tú vivas tu propia experiencia en el espíritu. Los conceptos son explicables, pero no las experiencias. Escuche esto, por favor. Por eso que tú puedes anotar todos los principios que oyes hoy, pero no avanzar en el reino, porque el tema está en nacer para poder ver. Nacer para poder ver. Medite en el espíritu esta palabra, y Dios hará que tengas una experiencia poderosa en su espíritu acerca del nuevo nacimiento y del reino de Dios y su justicia. Hay cosas que no se te van a explicar, pero se te van a revelar en el espíritu. Yo le preguntaba a Dios hace unos días atrás, casi un mes, la genealogía del rey, porque encontré esto, pastor, y yo termino. Encontré que los evangelios hablan de la genealogía del rey. Habla Mateo, habla Lucas, habla Marcos, habla Juan. Pero noté algo, que en Lucas la genealogía del rey comienza con Abraham. ¿Sí? En Lucas comienza con Abraham. Usted lee Lucas 1 y usted ve que la genealogía del rey comienza con Abraham. Pero en Mateo 3, la genealogía del rey comienza con Adán. Entonces yo le pregunté al Señor, porque yo sé que el Señor no te explica muchas cosas, porque te las revela. Hay cosas que Dios te explica y hay cosas que Dios te revela. Dile al de al lado, hay cosas que Dios te va a explicar y otras cosas Dios te las va a revelar, decirle. La enseñanza es que tienes que orar. Claro. Yo quiero que usted, mire, la gente que hace la iglesia, pastor, yo quiero que me explique por qué Lucas capítulo 1. Hay cosas que nadie te podrá explicar. Tienes que orar a Dios. Porque las experiencias poderosas de revelación la tendrás tú en la intimidad con el Espíritu Santo. Estamos diciéndote en esta mañana, escucha esto por favor, que el reino se manifiesta en gente que se encierra a orar a Dios
a hincarse delante de la presencia de Dios. Señores, no perdamos ese principio de encerrarnos en nuestro cuarto, quebrarnos delante del Señor, llorar cuando hay que llorar, reír cuando hay que reír, gozarnos cuando hay que gozarnos, pero hagámosla las cosas más poderosas de nuestra vida que sean en el cuarto, en la intimidad con Dios. Tú puedes anotarte un montón de cosas que has oído hoy y te pudo haber llamado la atención, pero nada de lo que has anotado te va a hacer avanzar al reino si no te encierras en tu cuarto a buscar de Dios. Porque el reino de Dios no es mágico. El reino de Dios es una experiencia de vida con el Espíritu Santo. A mí me llamó la atención porque en Lucas comienza con Abraham y en Mateo 3 con Adán. Y llegué a esta conclusión humilde para no dejarte con la pica. Abraham, escucha esto por favor, en Mateo comienza con Adán porque Adán fue creado. Pero en Lucas comienza con Abraham porque Abraham fue llamado. Porque Génesis 1, del 1 al 11, Dios esforzadamente trató de trabajar con la raza, pero no pudo. Entonces ya en el capítulo 12, Dios dejó escucha esto por favor, Dios dejó de trabajar con el género creado para comenzar a trabajar con el género llamado. Porque el reino de Dios y su justicia no es para el creado, sino para los llamados. Para ti y para mí. Por eso Pablo dice que nosotros somos de la generación del linaje de Abraham. Somos de Abraham, dice. Entonces póngase contento porque somos herederos con esa generación. Entonces somos de los llamados. El reino de Dios es de los llamados. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Tu casa y mi casa vivirán las experiencias más gloriosas en los próximos días. Tenemos que meter a nuestra casa en el reino. Tenemos que hacer que las experiencias gloriosas estén en el reino. Que todo vestigio de religiosidad que aún queda tal vez en nosotros sea matado por el poder de la presencia de Dios en la intimidad de nuestro cuarto. Quiero que te pongas de pie. Yo siento que esta es una mañana de palabra. Créale al Señor que usted no está para entender todas las cosas, sino para ver el reino de Dios y su justicia manifestándose. Usted no está para preguntarle a Dios quién bautizó a Juan el Bautista. Usted está para obedecer lo que está escrito en la palabra. Yo estoy aquí para bendecir tu vida, impartirte este principio y esta palabra. Recuerde que el reino de Dios no es un concepto. El reino de Dios es una experiencia. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu casa y mi casa vivirán experiencias de reino en estos próximos días, en estas próximas horas. Declaro que el reino de Dios se manifestará en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, tus generaciones. Que tus generaciones pertenecen al reino de Dios y su justicia. Que tus hijos y tus nietos son una generación de reino verdadero, de reino poderoso. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo a mis hermanas, bendigo a mis hermanos, desato bendición sobre ellos. Declaro esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra, Señor, es viva y es eficaz y que penetra en ellos, Señor, hasta partir el alma. En el nombre de Jesús, yo desato bendición en los hogares, en las familias, los matrimonios, Señor. Bendigo sus hijos, bendigo sus nietos. Señor, declaro bendición sobre la iglesia, sobre el nido, sobre el pastor Noel, su familia, la realeza de esta casa. Señor, profetizo experiencias del reino poderoso, experiencias, Señor, gloriosas en este lugar. Lo que me has hecho sentir en el Espíritu, hoy lo afirmamos con esta oración. Creo en milagros sobrenaturales en esta casa, milagros poderosos, señales y prodigios. Señor, en el nombre de Jesús, veremos en este lugar los enfermos levantarse, siendo sanados por el poder de tu palabra. El reino de Dios manifestándose en esta casa, el reino de Dios y su justicia, el espíritu de la resurrección que está en nosotros se manifestará, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Levanta tus manos y declara que tu casa ha entrado al reino de la resurrección. Declara que tus hijos han entrado al reino de la resurrección. Declara que tus nietos
nietos han entrado al reino de la resurrección. Declara con tu boca que tu negocio, tu empresa, tu ministerio, tu llamado, tus dones, tus talentos han entrado al reino de la resurrección. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo profetizo, de aquí en más tú no serás el mismo mujer, tú no serás el mismo varón. En el nombre de Jesús de Nazaret habrá experiencias poderosas, extraordinarias, sobrenaturales en tu vida, que van a traer cambios poderosos en tu casa, cambios poderosos en tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo sobre el algo poderoso viene para tu casa, hija. Algo poderoso viene para tu casa, varón. Algo poderoso viene a tu casa. La experiencia más poderosa no la tendrás en la iglesia simplemente, sino en tu casa, en tu familia. Es ahí donde Dios comenzará a romper aquello que parecía irrompible. Es ahí donde Dios te hará vivir aquello que parecía imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro esta palabra sobre este lugar. Declaro esta palabra sobre tu vida, hermano. Levanta tus manos, porque este año es un año de reino. Es un año de reino y de justicia divina. Es un año de reino. 2013 es un año de reino. Es un año de justicia para la iglesia, para ti, para mí. Es un año donde experiencias sobrenaturales viviremos a causa de nuestra búsqueda, de nuestra intimidad. Oh, Prahama y Sahanderehema y Sehendereke y Sahama. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo bendigo, Señor, a esta gente. Bendigo a mis hermanos. Declaro que todo espíritu de religiosidad cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de misticismo, Señor, ahora, Dios del cielo, cae por tierra y se levanta, Señor, el río de la revelación de tu espíritu, la revelación de tu palabra en mis hermanas, en mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús lo veremos para obedecer. Vamos a obedecer porque vemos tu reino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo las casas, las familias, Padre. Bendigo esta ciudad, Señor. Bendigo a San Pedro. Declaro a San Pedro en el reino de Dios, Señor. Del reino de Dios, Señor. Declaro esta ciudad dentro del reino de Dios y su justicia. Oh, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres poder y tú eres autoridad sobre este lugar. Tú eres poder y eres autoridad sobre esta región, sobre esta ciudad, Señor. Tú eres gobierno sobre esta ciudad. Tú eres gobierno sobre esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, profetizamos que el reino de Dios será manifestado en esta ciudad. Señor, que sobrenaturalmente van a bajar los índices de delincuencia, Señor, porque la iglesia manifestará el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Señor, sobrenaturalmente bajará el índice de inseguridad en esta ciudad a causa de que tu iglesia manifiesta el reino de Dios y tu justicia. Sobrenaturalmente, Señor, bajarán los índices de esterilidad en las mujeres a causa de que la iglesia manifiesta el reino de Dios y su justicia. Padre, lo creemos, Señor. Creemos en el poder que hay en tu palabra. Abrazamos tu palabra, Señor, y declaramos que será hecho, Padre. En el Jesús te damos gracias.